Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me ha realizado Herminia. Herminia, que forma parte de este proyecto Fondesit, voy a decir el número porque 123-0017 me dijeron que eso era súper importante, que se tiene que mencionar. Un proyecto que dirige Menara desde la Universidad de Tarapacá. Y que bueno, en el momento que nos hizo la invitación Herminia como proyecto, al proyecto Inigénero que yo dirijo, la verdad es que nos sentimos encantadas de poder participar, apoyar y colaborar, ¿cierto? En tanto, nos compete también en la temática que estamos desarrollando dentro de la universidad, a la cual ya me voy a referir. Bueno, tú ya hiciste un resumen, Ana, ¿cierto?, al finalizar tu exposición, pero me quedo con los tres temas planteados, ¿no?, con las tres miradas desde las cuales tú haces tu intervención, ¿cierto?, que es, en primer lugar, desde donde se hace el estudio, ¿cierto?, desde la perspectiva y de la historia también personal, con la que llegan las mujeres, las académicas a los espacios universitarios, ¿cierto?, que tiene que ver mucho con sus propias vivencias, sus propias experiencias en los contextos familiares, pero también en los contextos educativos. Luego, ¿quiénes somos? Lo anoté así tal cual, en tanto investigadoras, es decir, cómo se realiza el trabajo de campo, de qué manera dentro del trabajo de campo también se sufren algunas situaciones que son particularmente complejas, ¿cierto?, al estar efectivamente desarrollando finalmente una labor necesaria, pero que se ve de alguna manera intersectada por otras situaciones que no debieran estar presentes y que en el caso probablemente, en el caso de los hombres ni siquiera están o ni siquiera se visibilizan, ¿cierto?, el trabajo de campo. Y el tercer lugar, bueno, el espacio en el cual se realiza esto, que es el espacio universitario particularmente, ¿cierto?, las instituciones de educación superior, que de alguna manera van, no sé si decirlo con esta palabra, pero permitiendo o dejando que estas situaciones muchas veces ocurran y donde de alguna manera también se releva el tema de que son espacios jerarquizados, ¿cierto?, donde operan estructuras de poder que muchas veces hacen difícil que situaciones como las vividas en los trabajos de campo se puedan tratar, desarrollar y finalmente combatir. Estuve leyendo algunas cosas. Yo me siento en este momento, y lo quiero decir así bien honestamente, me siento como una impostora. Yo vengo del área de las STEM a este proyecto al cual estoy dirigiendo, como decía antes, pero al escuchar a Ana y a su relato, no me siento ajena a muchas de las cosas que ella describe, ¿no? Porque independiente de la disciplina que cada una hayamos estudiado o en la cual cada una nos hayamos desarrollado, las situaciones de violencia se parecen, son bastante semejantes. Yo no las he escuchado muchas veces y no son solamente de ciertas áreas disciplinares. Quizá, y también tú lo decías en tu exposición, en algunas áreas disciplinares se siente una suerte de contradicción, ¿no es cierto?, en la necesidad de muchas veces de exponer, explicitar situaciones que para otras áreas son menos, voy a decirlo así, importantes, pero no significa que no se vivan igualmente, ¿no? Leyendo en algún momento un extracto de un libro de Ana Bouquet y colaboradoras, este es un libro editado el año 2013, cuyo título es Intrusas en la Universidad, ¿cierto?, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, en alguna parte del texto, se hace la pregunta, ¿existe violencia de género en las universidades? Quizás esta es una pregunta que se hizo durante mucho tiempo antes y como resultado de sus diversas investigaciones, ¿cierto? Ella trabaja, Ana Bouquet, y las colaboradoras en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.
hace esta reflexión y evidentemente la respuesta que se da es que sí, existe violencia de género y de diferentes formas, no solamente violencia simbólica, explícita, violencia que tiene que ver con aspectos más bien físicos, etcétera, sino que también violencia estructural. Sin embargo, lo que le llama la atención, y por eso lo describe en el libro, es que en algunos lugares todavía se describa esto como aspectos anecdotarios, ¿no? Y que de alguna manera no se traten los aspectos relacionados con la violencia de forma tan estratégica, ¿no? La misma autora, Ana Bouquet, junto con otras investigadoras, Cooper y Rodríguez, genera en algún momento un sistema de indicadores para la equidad de género en las instituciones de educación superior. Esto es el año 2010, la misma universidad. Y este sistema de indicadores es súper relevante para nosotros, y ahora me voy a referir al proyecto, porque nosotros dentro del proyecto INEGénero hemos tomado de alguna manera las bases de lo que ella ha elaborado, ¿cierto?, con este sistema de indicadores para desarrollar y para implementar nuestro primer diagnóstico de brechas de género en la universidad. Porque de alguna manera lo que señala Ana Bouquet y sus colaboradoras es que la violencia de género también es una brecha, es una de las brechas que, es decir, no solamente que existe violencia de género, sino que además se constituye en una brecha entre distintos géneros, llegando a ser bastante importante esta brecha. Por lo tanto, en su sistema de indicadores también se releva esto en una de las dimensiones de análisis. Como digo, nosotros tomamos esto y elaboramos un estudio exploratorio el año 2022, donde una de las dimensiones del estudio se refiere a violencia de género y hostigamiento sexual y laboral, y esto se define como aspectos asociados a la vivencia de situaciones de acoso, discriminación y o violencia dentro de la Universidad Central. Nosotros, el proyecto INEGénero, para hacer un resumen, es un proyecto adjudicado a la Universidad Central en el año 2021 que otorga financiamiento para generar estrategias de equidad de género y hacerse cargo de las brechas que se puedan encontrar dentro de la universidad y de alguna manera generar acciones para reducir y minimizar estas brechas, ¿no? Y por lo tanto la primera acción importante que se desarrolló dentro del proyecto fue elaborar este diagnóstico, que como dije antes se basa en los estudios de Bouquet y colaboradoras. Una de las dimensiones, que es la dimensión de violencia de género, se consultó dentro del estudio exploratorio que se hizo en la Universidad Central. Este es un estudio que contó con encuestas en línea, focus group, entrevistas personalizadas, etcétera. Participaron más de 950 personas en el estudio y como resultado de ese estudio encontramos que 29% de las académicas señalaba ante la pregunta ¿ha experimentado alguna vez violencia, agresión y o discriminación en la USEN? Señalaba que sí, que lo había hecho, 29%, frente al 17% de varones, porque la violencia de género no es solo hombres contra mujeres, tú también lo explicitabas, ¿cierto? No hay solamente esta relación, sino que hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, o sea, se da en todos los ámbitos, ¿no? En el caso del estamento administrativo, un 34% de las mujeres declaraba haber experimentado situaciones de violencia y en el estamento estudiantil 45%. Me parece que son resultados bastante, a pesar de ser un estudio exploratorio, nosotros este estudio lo vamos a volver a repetir como parte del proyecto al finalizar este año, porque bueno, vamos a ver si el proyecto tuvo algún impacto y logró de alguna manera mitigar las brechas existentes y particularmente en el tema de violencia vamos a volver a medir qué es lo que ha pasado. Pero son números que son preocupantes, dado que estas temáticas se vienen tratando hace tanto tiempo. No me quiero extender más porque eran 10 minutitos los que tenía, pero el mensaje es tenemos que seguir visibilizando, tenemos que seguir estudiando e indagando en relación con lo que ocurre en nuestros espacios
y de alguna manera tomar las medidas que correspondan para poder hacernos cargo de estas situaciones que son cotidianas y persistentes. Muchas gracias. Gracias, Odette. Bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en diálogo, en conversación con otros. Quiero partir dando las gracias a todo el equipo de este proyecto, a sus ayudantes, a las personas que colaboran detrás, a los que toman las fotos y también a todas las personas que hacen posible que hoy día estemos acá y aquellas que están haciendo tareas de cuidado y que nos permiten también estar aquí. El proyecto y la intervención de Ana, muchísimas gracias Ana por tu provocación, me recuerda una frase de un colega de colonial brasileño que dice: en una estructura colonial donde las violencias se entrecruzan y estamos en un sistema de patriarcado capitalista que sigue colocando al ser humano por sobre las otras personas, tenemos 3 trabajos. El primero es interrogar. Tenemos que interrogar esa violencia que se ha naturalizado en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas. También cuando naturalizamos la violencia que pasa en las emociones, ¿no? Sentimos algo y nos hacemos un poco, la pasamos por desapercibido. En buen chileno nos hacemos los tontos. El segundo trabajo tiene que ver con investigar esas violencias. Empezar a ver esos mecanismos para ver en qué momentos podemos hacer hoyo a esas paredes coloniales, patriarcales, para poder interrumpirlas. Y cuando yo traigo esa frase y me acuerdo y noto la profundidad de las violencias de aquellas que alimentan los mecanismos, me doy cuenta que esta pega es larga, requiere mucho esfuerzo y organizarse. En los espacios en que yo habito, noto discursos de mucha odio y que es donde los feminismos, los pensamientos feministas están amenazados. Y cuando, por ejemplo, mañana tenemos una asamblea en nuestra coordinadora, en la red feminista de ciencias sociales, y una de las grandes preocupaciones es cómo hacerlo lo más abierto posible, pero tener un espacio seguro, ¿no? Pendiente y consciente de que ahí se ha tergiversado qué significa ser feminista, ¿no? Hay muchas interpretaciones. Y desde esa mirada uno dice, bueno, son espacios, las universidades sin duda que se han ganado muchos espacios, pero sigue siendo, como lo decía muy bien Ana, que están en esta semiperiferia, que en algunos instantes cuando los movimientos sociales emergen, salen a la calle, se transforman en espacios políticos que son relevantes para las clases políticas. Sí, todo el mundo comienza a hablar y nadie podría decir nada en contra de esta perspectiva de género, de reconocer esta violencia de género que la internalizamos. Yo con todo me siento que soy una mujer con aspiración feminista porque entiendo el feminismo como una aspiración de igualdad y reconozco mi propio machismo internalizado y digo, oh, wow, aquí estoy observando un pensamiento que se atravesó respecto a una jerarquía que no quiero tener, pero emerge. Desde esa mirada siento que tenemos que organizarnos y articularnos y ver las relaciones que existen de violencia, no solamente de género, sino también de clase, de raza. Una experiencia, y aquí se las cuento, que me regaló la posibilidad de ser profesora asistente en Sudáfrica, fue sentir mi enojo y rabia por situaciones racistas que yo veía en la sala con mis colegas de una academia muy racializada. Pero yo no era consciente que aquí la academia en Chile también está racializada. Y que mi rabia que yo sentía allá en no notar tantos académicos negros tomando la voz, notaba en mi silencio que yo no siento la misma rabia cuando no veo tantas académicas indígenas en nuestras universidades, o que no están tomando la voz, o quiénes son los que toman la voz en nuestras universidades. Estoy mezclando temas, pero eso tiene que ver con las provocaciones que estamos teniendo. Edith, cuando yo admiro mucho a colegas que están en esos espacios de las universidades, así como tú, impulsando proyectos de INES de género, liderando las unidades de equidad de género de nuestras instituciones, porque ustedes están lidiando con estructuras muy fuertes para generar tecnologías, dispositivos que nos permitan hacer algo primero de esa interrogación, ¿no? De esa visibilización de la violencia, para investigarla y generar mecanismos que puedan interrumpirla. Y eso, en mi experiencia, en el espacio que yo habito, es un trabajo a pulso, donde el patriarcado y la visibilidad
que tienen otras agendas se contraponen. En la universidad donde yo trabajo, Universidad de Tarapacá, en Arica, hay tremendos equipos. Nadie podría decir, yo noto genuinamente toda la plana directiva está con esta agenda, pero cuando notamos las prioridades, qué bueno que se quedó, cuando notamos las prioridades de del gobierno central de la universidad, ¿dónde están? ¿En qué tenemos que poner el acento? La productividad científica, revistas COSCO1, ¿no? Ahí está. Y en esa productividad, las que podemos participar algunos de esos discursos, competir por esos fondos, es porque tenemos varias situaciones ya resueltas, ¿no? Y que tienen que ver con condiciones de clase, probablemente. Podemos delegar tareas de cuidado. Y eso no lo logramos decir con el mismo énfasis, ¿no? Cuando estamos hablando de defender una agenda de género, de realmente impulsar, porque significa hacer trade-off. Tenemos que mover, repriorizar. Y bueno, siento que es un camino largo y creo más que nunca la necesidad de articularnos. Articularnos porque, y esto lo comento mucho con mi compañero, que es un profesor que está en la Facultad de Ciencias, matemático, articularnos también con esos que nosotros podemos ver desde la otra vereda y que pueden tener esa sensibilidad. Y esto le he dado muchas vueltas, lo he conversado también con mis colegas de la Red Feminista de Ciencias Sociales, asociada a las masculinidades, ¿no? Como es un trabajo que les toca a las personas que se identifican con el sexo masculino, con el género masculino. Y cuando he hecho esta pregunta entre colegas muy probablemente con sensibilidad feminista, con deseo de contribuir a esa causa, bueno, organícense. Necesitamos que ustedes saquen la voz, que ustedes hagan y se den cuenta cómo ese patriarcado también les ha afectado y está incidiendo en donde pueden aparecer en reconocer sus emociones, que no se movilizan. Y hay mucho miedo, porque la cultura patriarcal, aparecer con ese tipo de iniciativas en nuestras universidades, pareciera que es otro horizonte de avance. No sé si aquí ya hay alguna iniciativa de ese estilo moviéndose en esa dirección. Tengo un último pensamiento respecto a la invitación de mirarnos a nosotras mismas y ser ese observador vulnerable. Esa posibilidad yo también me siento privilegiada por poder tomarla, pero también soy consciente de que es una posición muy riesgosa, que no todos y todas pueden tomar, por los costos que eso significa, por los traumas y experiencias pasadas y de los dolores que pueden aparecer desde esa instancia. Y estoy muy inspirada por esta invitación que nos hace Sara Ahmed de ser un oído feminista, ¿no? Y ser un oído feminista significa poner atención a lo que no se dice, ¿no? A las voces que no escuchan, a las quejas, ¿no? A esta queja que esas personas que están constantemente diciendo algo y pareciera que lo que está diciendo no está calando en la institución. Y creo que en esta instancia de articularnos, me voy con este deseo de prestar atención, más atención a eso lo que no estamos escuchando en las instituciones. Muchísimas gracias. Bueno, estoy súper removida, la verdad, y muy feliz de estar en este espacio conversando, escuchándoos, ¿no? En realidad, ahora lo que quería era como, bueno, abrir el espacio de preguntas y conversación con quienes os acompañáis hoy. Entonces os vamos a pasar el micrófono para quien quiera. Bueno, aquí Carolina. Muchísimas gracias por la presentación, por el espacio, por también generar un espacio seguro para poder comentar y discutir todos estos temas. Disfruté muchísimo la presentación y los comentarios acá de las compañeras. Tenía dos preguntas, y la primera tiene que ver con mi experiencia como directora también de escuela, de la carrera de Sociología hace ya un tiempo atrás, y que es una temática que siempre me rondó, ¿no? ¿Cómo se aborda después de
después de la denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se logra ese espacio de reconciliación de alguna manera entre víctimas y victimarios en la sala de clases? Porque era un tema recurrente, que cuando fallan los procesos y los procedimientos aparece entonces las funas. Nosotros acá son muchísimas, ¿no? Y que involucran no solamente en el momento, sino que son funas que acompañan muchas veces trayectorias largas de los estudiantes y que vienen a veces incluso desde el colegio. Entonces, ¿cómo se trabaja eso desde la universidad? ¿Cuáles son los dispositivos con los que se cuentan? Creo que ahí también hay un problema que no hemos abordado de manera tan directa. Y lo segundo, cuando señalabas que en la investigación que habían hecho había un debe, ¿no?, con la población LGTBI y la población trans en particular, quería preguntarte cuáles crees que son las causas de eso y si es que los dispositivos que se han venido creando, desarrollando, la mayor conciencia, ¿no?, en torno a la violencia de género, son suficientes para abordar este otro tipo de violencia. ¿O se requiere ahí otro tipo de acciones, otro tipo de, no sé, de propuestas y de investigaciones? Bueno, buenos días, gracias por el tema de presentación, lo cual está siendo un tema muy relevante y esperemos que algo que se siga estudiando y trabajando de forma conjunta. Y bueno, mi pregunta creo que se va a salir un poco del tema, pero desde su experiencia, y si los demás también quieren participar, excelente. Pero mi pregunta es así. ¿El ser mujer en estos tiempos ya es un acto político, ya sea como de, digamos, avanzar o retroceder respectivamente? Mi pregunta tiene que ver con algo que mencionó Ana sobre la interseccionalidad y cómo operacionalizamos aquello. Y me he encontrado con estudiantes que están muy preocupadas por cómo su clase social influye en la manera en que se adaptan o transitan o navegan su vida universitaria. Y principalmente viene desde las mujeres, ¿no? Desde un sentimiento de doble vulnerabilidad o de doble opresión. Y con nosotras como docentes, como profesoras, que tenemos un contacto directo, tenemos muy pocos recursos también para poder hacernos cargo de cómo motivamos o cómo encauzamos esas preocupaciones de nuestras estudiantes. Entonces, quisiera saber si se pueden referir un poco a ello. ¿Cómo ven ustedes esa doble discriminación? Voy a empezar yo, porque ya saben que yo que sé así, ¿eh? Bueno, a ver, voy a ir un poco por orden, yo sé si, aunque yo no sé si voy a saber responder la segunda, pero bueno, la primera en relación con las preguntas directas que hacías, Carolina. Claro, es uno de los temas, después de la denuncia case, sobre todo cómo reconciliamos, ¿no?, qué pasa en contextos que seguimos ocupando. Era un poco, eso conecta con uno de los retos que yo decía, que es el énfasis en lo punitivo. Es decir, en nuestro contexto, fundamentalmente el procedimiento tiene que ver con denuncia. Hay un procedimiento informal, que no necesariamente denuncias, pero la normativa, la ley española prohíbe la mediación en casos de violencia de género. ¿Qué pasa? Esto ha dejado fuera experiencias de justicia restaurativa, que yo sé que se estaban llevando a cabo en otros países, y en nuestro caso es un tema que es bastante polémico. De hecho, cuando yo estoy un poco en esa línea, ¿no?, como de denunciar que solo funciona lo punitivo y vamos a poder aprender de otros procesos, ¿no?, que yo conozco sobre todo en el contexto estadounidense, que estuve haciendo algunas estancias de investigación. En la zona de la Bahía de San Francisco sí se están llevando a cabo estas medidas. Y en nuestro contexto es incluso tabú, si me lo permite. Es decir, cuando yo he planteado algunas preguntas, que eran incluso más teóricas, o sea, ni siquiera cómo vamos a llevar a cabo un proceso como tal, genera bastante rechazo. Pero yo creo que es fundamental articular. O sea, tal y como está formulado, en como lo que yo he estado leyendo, me convence bastante, porque uno de los problemas que hay cuando hablamos de y después qué, ¿no?, cómo reconciliamos o cómo llevar a cabo procesos de justicia restaurativa, es que se entienden que son sustitutorios. Es decir, es o denuncias o estos procesos de justicia restaurativa, que no es solo mediación, son procesos que son muchísimo más complejos y que siempre implican a la comunidad. Entonces, a mí me parece que es importante que empecemos a pensar en eso que. Justo este año una alumna que ha trabajado con Herminia está haciendo
el máster de estudios de género, un máster europeo en el que yo doy clase, y justo el trabajo que me acabo de leer, porque tenía que poner las notas la semana pasada, es sobre la funa, como un mecanismo punitivo, por eso sé lo que significa funa, si no lo hubiese tenido que preguntar. Entonces, claro, tenemos que reflexionar sobre eso. Yo creo que en nuestro contexto, por ejemplo, está muy poco avanzado porque es tabú y porque en base a la norma es algo que no se permite. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá y ver qué pasa. O sea, ¿qué pasa? Y yo creo que algunas propuestas de círculos de paz o de otras iniciativas que se están llevando a cabo también en las universidades nos puede dar una idea acerca de cómo pensar. En ningún caso es sustitutivo. Es decir, no sustituye denuncia, no sustituye reconocer que algo es un delito. Lo que intenta es acompañar esos procesos. Digo porque a veces si no generamos, ¿no? Podemos llegar a pensar, no, claro, vas a un circulito, te das un paseíto, te hablan contigo y ya está todo solucionado. No es eso de lo que estamos hablando, es algo con un proceso de elaboración muchísimo más complejo. Entonces no te puedo aportar nada porque en nuestro contexto es algo que es bien, sí, pero me parece que es una de las preguntas, es fundamental. Y luego, en relación con la población LGTBIQ+, en nuestro contexto sí el mecanismo sería el mismo, se abordan de la misma manera. Pero sí que es verdad que en la unidad de igualdad hay como dos ejes. Había un eje, una línea de análisis que tiene que ver con trabajar estas discriminaciones de población LGTBIQ+, y otro que tiene que ver con trabajar exclusiones que tienen que ver específicamente con el género. Hasta donde lo que yo sé, claro, la particularidad tiene que ver con el tema de la interseccionalidad, pero para mí es que también las violencias o las desigualdades que se producen por género también están atravesadas por desigualdades, lo decía la compañera, ¿no? Con el tema de tiene en la clase. Entonces, yo no siento que haya que hacer algo como tan específico, sino lo que hay que ver la situación en su conjunto y cómo diferentes ejes de desigualdad van interactuando. Es verdad que tienen menos visibilidad. Y yo creo que tiene menos visibilidad también por el contexto nuestro, es decir, nuestro contexto, como os decía, desde el 2004 se aprueba la Ley de Violencia de Género, además es una ley que se pasa en el Parlamento por unanimidad, que eso, para que nosotros nos pongamos de acuerdo, eso es súper mega imposible. Entonces, yo creo que han sido 2 leyes en toda la historia de la democracia que se han pasado por unanimidad, o sea, quiero decir, que supuso un trabajo importante también político. Entonces, claro, la trayectoria que se tiene en reivindicar esos derechos es distinto. Y luego tenemos una situación dentro del movimiento feminista que hay un enfrentamiento considerable y hay posturas que son LGTBI-fóbicas. Entonces, eso también tenemos que abordarlo en la universidad desde otros lugares, pero es verdad que es algo que está generando muchísimo malestar y que yo creo que también tenemos que conectarlo con la renovación generacional del propio movimiento. Es decir, a veces determinados comentarios que se hacen por determinadas históricas dentro del movimiento feminista no es solo, o sea, creo que esconden también una disputa de espacios. Entonces creo que tenemos que pensarlo seriamente y a lo mejor adoptar caminos paralelos que converjan en algún momento. De momento el diálogo está bastante complejo, a nivel de movimiento feminista, no tanto a nivel de universidad. A nivel de universidad sí hay esa articulación, pero a nivel de movimiento feminista es complejo. No sé si ha llegado aquí porque ha habido disputas muy sonadas en las redes sociales y no sé qué, cosas muy desagradables. Entonces eso también está. Pero de momento en la universidad sí van de forma paralela y yo creo que se trabaja también para visibilizar eso, ¿no? Como para que, claro, una de las cosas que pasa es que no sirve solo con aprobar un protocolo, yo me tengo que reconocer en eso, tengo que sentir que eso va conmigo. Y si no va conmigo, nunca lo haré. Entonces yo creo que esa es parte del trabajo que se está haciendo, ¿no? Que las personas se sientan interpeladas sobre eso. No sé si te contesto, ¿sí? Vamos así como contestando las preguntas, ¿sí? La segunda, ser mujer es un acto político. Hombre, lo de ser, después de Judith Butler no podemos hablar tanto de ser como de performar, ¿no? Y además el ser mujer tiene que ver también, es decir, la performatividad nos dice que nos podemos identificar o no y que nos situamos como en un continuo, ¿no? En el que somos más mujeres para acá, somos menos mujeres para allá o hay alguien que se puede identificar con el género femenino aunque no tenga el sexo mujer. Entonces yo como un acto, el ser ya a mí me genera muchas dudas, me gusta más el estar, así como verbo.
Y luego, como un acto político, pues tampoco necesariamente. Quiero decir, es verdad que nuestra corporalidad, ¿no?, sexuada y cómo somos leídas, más allá de cómo yo me leo, claro que me ubica en un determinado lugar, pero en intersección con otros elementos. Yo no puedo desconocer que soy blanca, que soy europea, que aunque vengo de clase obrera, ahora mismo estoy ocupando clase media, aunque ahora hablaremos de la precarización de las universidades, que eso también es un tema súper interesante, es decir, todos los contextos se están precarizando, también las universidades, pero yo no puedo desconocer esos marcadores y cómo eso me atraviesa. Entonces yo no puedo decir que yo, o sea, hay con algunas mujeres con las que a lo mejor no tengo nada que ver, con otros hombres con los que a lo mejor sí, o otras personas que se nombran de otra manera, que no quieren circunscribirse así. Entonces a mí las cosas per se me ponen nerviosa. Es decir, algo así ser. Entonces, no, para mí no necesariamente. Depende de cómo estamos en el mundo. No sé si te respondo con eso. Y luego la compañera docente que hablaba del tema de clase social, ¿no?, y cómo interactúa con el género. Claro, eso es fundamental, lo que decía, ¿no?, como cierta legitimidad, ¿no?, cierta... ser una farsante, ¿no?, ocupando determinado espacio y cómo eso dificulta. Yo creo que en las clases sí tenemos, o por lo menos yo quiero creer que tenemos margen para poder crear espacios seguros, ¿no? O sea, no sé, pues desde la manera en la que damos las palabras, ¿no? A lo mejor hay alguien que le cuesta más tomar la palabra, pues a lo mejor yo, por ejemplo, en clase doy la opción de que si alguien no quiere levantar la mano, puede pasar un papelito. Digo, que son cosas que son tontas, es decir, son cosas que no son relevantes, pero puedes intentar, o por ejemplo, si se puede, si el grupo es muy grande, hacer pequeños grupos y yo supervisar quién interviene en los pequeños grupos, como para ir dando ese lugar, ¿no?, a esa persona. Claro, eso no sirve, no es suficiente. O sea, tendríamos que contar con medidas estructurales que de alguna manera eso se pudiera hacer. ¿Qué pasa? El sistema de becas que tenemos nosotras, ¿no?, que decir que de alguna manera posibilita que personas que no nos hubiésemos podido pagar, primero que existan universidades públicas, donde la matrícula es infinitamente más baja, y segundo que existe un sistema de becas en función de los ingresos que hace que, si tus ingresos no son suficientes, tú puedas ir a la universidad. Claro, eso te da el acceso, pero ¿qué pasa cuando ocupas ese espacio? ¿Qué pasa cuando tus marcadores corporales te identifican como alguien que no está ocupando? Yo creo que deberíamos de contar con otros mecanismos más allá de las cosas que podemos hacer por la buena voluntad o lo que nos ocurra, pero nosotros también no las encontramos. Y luego, por ejemplo, no sé si lo notáis aquí, pero ¿quién levanta continuamente la mano? Por ejemplo, ¿quién habla o interviene? Eso, por ejemplo, a veces se puede o no, pero hay que controlar también el espacio. Es decir, el grupo, o sea, yo cuando estoy dando clase manejo un grupo. Y hay que identificar quiénes son los líderes naturales, quiénes son líderes impuestos, qué articulaciones se producen y quién interviene más, quién interviene menos. Y eso está muy relacionado con el género y con la clase, muchísimo. Y claro, ha habido un momento que tienes que decirle, mira, perdona, yo es que no sé muy bien cómo hacerlo, pero yo creo que ya has hablado mucho, vamos a dejar un poco más de espacio a alguien más. A veces es muy violento, pero a veces si no haces eso no se generan otras dinámicas, pero sé que no es suficiente y no sé si te respondo, es que no tenemos tampoco respuesta, pero es intentar aprovechar todos los espacios que tengamos como para posibilitar esas relaciones otras que queremos mantener en clase o en los espacios de reunión, por ejemplo, y ya estoy tomando mucho la palabra, lo cual está mal. Claro, lo cual está mal, ¿no? Ya está. Por supuesto. Bien, hoy el espacio de reconciliación o reparación es grande. Yo no me siento con las herramientas para dar sugerencias. Sé de colegas feministas que están trabajando en justicia restaurativa, que están en esa línea. Ahora, ¿cómo eso se implementa en un contexto institucional como la universidad? Yo creo que es una pega larga que hay que involucrar. Se me ocurre mucha participación. Creo que también el contexto, lo que significa la reparación, quién repara, quién decide hasta dónde reparar. Son muchos límites que habría que determinar y son procesos largos. Eso es lo único que se me ocurre poder complementar más que con ideas concretas. En cuanto a la pregunta de esto ser mujer, yo comparto mucho lo que señala Ana y lo primero que me llegó a tu pregunta fue así, ¡oh! Esencialismo. Pero comprendo que tú nos invitas a reflexionar sobre si esta posición, ¿no? Hay una posición
que está interseccionada por la clase, por el color de piel, por el nivel educacional. También yo creo que en la academia, por las ciertas legitimidades que uno va alcanzando en la jerarquía académica, se van ejerciendo ciertas voces y lo de avance o retroceso no me queda tan claro. ¿A dónde iba tu pregunta? ¿Quieres explicitar un poquito más ahí? ¿Se escucha así? Sí, se escucha. Bueno, o sea, a lo que me refería es como, digamos, como un avance en términos de progreso, como entenderíamos para bien o más bien para mal. Como el caso, como el retroceso en los derechos o el avance. Ya te entiendo. Si considero eso la participación, por ejemplo, política de las mujeres en la sociedad chilena, o la participación, la visibilidad de las temáticas de género, yo creo que es indudable que hay que reconocer un avance. O sea, yo siempre recapacito y digo, hace un siglo atrás las mujeres no podían votar en este país, ¿no? O divorciarse, hace eso mucho más antes, ¿no? Había toda una... Exactamente, entonces, pero si uno mira para atrás, claro, hay avances, esos avances han tenido determinada rapidez en algunos ámbitos versus otros. Ahora, lo que creo en cuanto a términos de derecho estamos en una época, en un momento creo que a nivel mundial, donde las temáticas feministas, los derechos de las mujeres están en un espacio de amenaza. Por discursos nacionalistas, por discursos que consideran que el género se comienza a colocar como un espacio de avance, una agenda que contradice otros valores, y hay mucho de malentendimiento y tergiversación. Y en cuanto a esto es la interseccionalidad, este es uno de mis temas favoritos, particularmente porque llevo mucho tiempo estudiando cómo se reproduce la clase en las carreras académicas. Y si hay algo que he aprendido de mi investigación es que las mujeres de clase social baja en disciplinas de élite son una minoría. Las mujeres de clase social baja son quienes reciben menor porcentaje de becas para irse al extranjero. Y eso también es muy interesante en los estudios, como el estudio de género ha tenido tanta visibilidad en la carrera de las académicas, no así el de clase, ¿no? Cuando hablemos de las trayectorias de clase social de origen. Y yo creo que tiene que ver con esta movilidad de la que tú señalas, Ana, de que hay la clase social de origen en un espacio como la academia, que se dice ser una de las instituciones sociales más meritocráticas. El preguntar o mirar ese origen socioeconómico, que en teoría debería mejorar con la adquisición de credenciales académicas, debería desaparecer. Pero eso sigue reproduciéndose, y en mis estudios tiene una relación directa con el desigual acceso a instituciones, universidades de prestigio, y la adquisición de lengua extranjera en una etapa temprana de la carrera que permite productividad científica más adelante. Y de eso hablamos poco. Eso. Bueno, yo quiero hacerme cargo brevemente, en realidad, de lo que plantea Paz, pero quizás desde otra dimensión, porque Paz lo aborda, entiendo yo, el tema de la operacionalizar la interseccionalidad, ¿cierto?, desde el punto del aula, con los estudiantes, ¿cierto?, en fin, y de manera de generar algunas actividades. Ya se han mencionado, ¿cierto?, tú has mencionado, desde luego existen otras formas, a través de proyectos de investigación también se puede hacer, también uno puede intencionar de pronto algunas investigaciones incluso con estudiantes, ¿cierto?, de manera que se aborden más estas temáticas en un contexto situado también, porque no todas las interseccionalidades operan de la misma manera en las distintas instituciones. Pero yo quisiera hacer el punto en relación con la planta docente, con el cuerpo de profesoras y profesores, porque yo creo que también tenemos ahí un desafío, que es un desafío importante y que tiene que ver con la formación de nuestras y nuestros profesores. Me da la impresión de que acá tenemos muchas colegas y muchas personas que están efectivamente trabajando en estos temas y que tienen mucho conocimiento de estos temas, digamos, ¿no? Pero quizás en la realidad, en el grueso del cuerpo docente, estos temas incluso están poco elaborados, son poco conocidos, están poco profundizados. Entonces hay un desafío también, que lo tenemos desde el punto de vista de la gestión institucional, y que tiene que ver con la formación de nuestros docentes. En esa formación
y sobre todo docentes que quizás se enfrentan a estudiantes de primeros años, ¿no es verdad? Debiera haber quizás un énfasis en las perspectivas de género, las perspectivas de interseccionalidad y cómo éstas pueden ir influyendo en el desempeño de las personas. Creo que también ahí hay poca investigación incluso al respecto, pero me parece que programas de fortalecimiento de la docencia son vitales en este sentido, porque no nos olvidemos que la mayoría de los docentes que están hoy día en las aulas hemos sido formados en otros esquemas, con otras ideas, hemos tenido unas experiencias distintas y probablemente ahí también necesitamos hacer un esfuerzo con nuestras y nuestros profesores. Eso quería agregar. Tengo una pregunta sobre la interseccionalidad y lo que mencionaron sobre los cuidados. Muchas veces he escuchado que dicen que hay que, por ejemplo, distribuir la carga de horario entre hombres y mujeres para distribuir la carga de cuidados. Pero a mí me da la sensación, y no sé si aquí estoy equivocada, o si pudieran iluminarme en este sentido, da la impresión que es volver a redistribuir un tema de cuidados que extrae la lógica capitalista para abaratar el costo del cuidado, siendo que el problema de fondo es que no hay horas para aquello. Esa es como si se pudiese abordar, o si eso también dentro de las lógicas que tienen los estudiantes y las mismas docentes que están también, que tienen que invertir más, por ejemplo, en apariencia, en fin, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Entonces la hipótesis es que si redistribuimos los cuidados, podríamos estar reproduciendo esta lógica un poco capitalista y no le estamos dando el real valor a lo que significan los cuidados. No le había dado ese vuelco, pero me haces pensar, mi intuición, te lo digo desde acá, yo creo que puede, sí, los cuidados es una de las tareas que no se valorizan, y por ejemplo en la universidad las tareas de gestión, ciertas tareas de gestión y coordinación están completamente invisibilizadas y tienen mucho más valor que otras tareas de coordinación o de liderazgo en el espacio de la gestión. En el caso de la docencia, que no sé si lo pondría en las tareas de cuidado propiamente tal, pero mucha investigación lo señala que son las mujeres las que están asumiendo esas tareas principalmente en función de las tareas que tienen más visibilización o prestigio, como es el caso de la investigación. Bueno, sí, aquí hay una lógica, como dices tú, capitalista, y donde las tareas de cuidado no son relevadas con la misma fuerza. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hablar de eso? Significa, bueno, es una agenda de repriorización probablemente, y no sé si tenemos tanto avance o diálogo al respecto. Si nuestros directivos están preguntándose, mira, ¿cómo vamos a ponderar estas actividades que son fundamentales y le vamos a dar mayor valoración? Mi impresión es que las universidades en particular hoy día quieren ser universidades de clase mundial. Y la lógica directiva está en una competencia brutal por el prestigio. Y ese prestigio hoy día está radicado en la productividad científica de ciertas papers, revistas. Y eso es una geopolítica que tiene una fuerza y todos lo criticamos, y de cierta manera hay una negociación sistemática para poder sobrevivir y mantenerse en estos espacios, que es una contradicción. Yo siento que negociar eso dificulta mis capacidades de aparecer y estar presente en las causas que para mí son relevantes. Para mí fue muy importante lo que dijiste tú, Ana, de estar en la academia hoy día necesitan tener una pata en el activismo, de lo contrario perdemos noción de qué es lo que es importante. Y esa negociación de la productividad científica para sobrevivir, porque creo que hay al menos profesor asistente en universidades chilenas neoliberales, es una sobrevivencia constante. Hay una negociación, yo la siento, y una esquizofrenia a la vez. Yo quisiera estar en otro espacio, estar trabajando en otras dimensiones, estar colaborando con más colegios, por ejemplo en Arica, y me veo en esta dinámica que tengo que producir y ya tengo una agenda de investigación. Entonces, cambiar de tema para realmente escuchar el territorio y seguir lo que yo creo, constante negociación, de poder aprender a ser estratégica. Y uno empieza a aprender a ser estratégica.
la estrategia comienza a ser más relevante de lo que es escuchar acá. Y ahí yo digo, oh, esta colonización, y empiezo la crisis de sentido, no, para mí la academia no voy a seguir, y ya, y te vas todo en ese, y los círculos de amigas, de colegas que han vivido otros espacios son fundamentales para negociar aquello. Me preguntaste por los cuidados y terminé hablando de mis contradicciones. No te veo. Hola. Bueno, me parece muy, muy relevante y significativa la pregunta. Ahí, en otro proyecto en el que estamos, que sí que estamos trabajando un poquito más el tema de cuidados, hay una compañera, Dolores Comar de Argemir, que ya habla de la democratización de los cuidados. Es decir, y tiene que ver con que efectivamente, si lo que hacemos es apañarnos, que a mí me gusta mucho esa palabra también en castellano, una colega, Elena Casado, habla de la estrategia del apaño, ¿no? ¿Qué hace? Pues lo que puedo, básicamente. Entonces, si nos apañamos, al final apañamos también al sistema. Entonces, claro, evidentemente tendría que haber una transformación estructural. Transformación estructural que pasaría, por ejemplo, con tener una jornada laboral de menos horas. Claro, el tiempo es el que es. El tiempo, lo que pasa es que lo estiramos, ¿no? Hacemos la multiplicidad de tareas, bueno, lo que todo el mundo sabe que hacemos. Pero si no hay un cambio estructural en esa valoración de lo que realmente importa, y eso tiene que tener una repercusión en la jornada productiva, es decir, eso también es antiguo, las feministas marxistas ya lo decían, lo que tiene que ver con la reproducción. Entonces es verdad que estamos apañando y nos estamos apañando y apañándole al sistema, porque claro, lo resolvemos, no hay un cuestionamiento profundo. Una de las cosas impresionantes o emocionantes que pasó con la huelga feminista es que hicimos huelga. No solo salimos a la calle, hicimos huelga. Huelga de cuidado, huelga de trabajo. Y, por ejemplo, como una anécdota, ¿no? La forma de encarar la huelga en los medios de comunicación fue diferente. En un programa que a mí me gusta mucho, lo que dijeron es, vamos a hacer el programa, pero que se note que las mujeres que forman parte del staff no están. Salían sin maquillar, entonces, porque querían visibilizar. Entonces, claro, evidentemente, pero si no hay una transformación estructural, coincido plenamente que lo que estamos haciendo es apañando. Claro, mientras tanto, tampoco es de recibo que solo lo hagamos las de siempre, pero que sí es importante tener esa mirada política, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que tú traías. Así es que nada, muchas gracias. Gracias.